por otro lado, acá en México también se anuncia que Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex a Citigroup, 25% compra. Dice en un comunicado que Chico Pardo adquiere en aproximadamente 250 millones de acciones ordinarias en circulación de Banamex. 520 millones. 520 millones, sí, de acciones. No sé si dice el comunicado por cuánto es la operación. Creo que no. No se establece por cuánto es la operación, pero es el 25%. No sé, a un precio fijo de 0.80 veces el valor contable, pero sí no está claro cuánto es lo que le está metiendo. Sobre todo para saber qué es lo que está realmente comprando, Álvaro. Porque después de que Citi compra Banamex, apenas recuerden ustedes, todavía estaba el presidente López Obrador, anuncia Citi que va a vender Banamex. Y hay varios postores, acuérdate tú que el señor ¿cómo le llaman? ¿Dientes de sable o cómo le llaman? ¿Dientes ¿Quién? de Al dientes de burro. dientes que le dicen, Ricardo Salinas Pliego. Este personaje era uno de los tiradores, acuérdate que dijo que él estaba interesado en comprar y no sé qué. Otro era Banorte, o sea, sí había pues algunos tiradores. Luego Citi lo que dijo fue, espérenme, ¿saben qué? Mejor no. El presidente mismo dijo, bueno, pues hay varios, a mí me gustaría, el presidente dijo que fueran... Andrés Manuel López Obrador en su momento. El presidente López Obrador dijo en su momento que él preferiría que fueran tiradores mexicanos. Sí. Y luego, pues así avanzó un tiempo y entonces de repente ya dijo Citi, no, vamos a cancelar esa operación, nos vamos a vender una parte del negocio nada más. Uh-huh. Entonces ellos, de hecho era parte de su plan, se quedan con una cartera muy particular que es la que ellos están quedándose en todo el planeta. Están quedándose ya no en la ventanilla, digamos, por muchas cuentas, sino cuentas grandes, es lo que están planeando. Tú dices, ¿cuánto dinero implica esta operación del 25% de las acciones, Alejandro? De acuerdo con el comunicado de Citi, a la firma, esto implica un precio a valor tangible bajo criterios contables mexicanos de 0.95 veces, resultando en una contraprestación total estimada de 42,000 millones de pesos. A ver, 42,000 millones de pesos en dólares. Déjame ver. Al tipo de cambio de 19 hoy, ¿no? Es una operación por 2,280 millones de pesos. ¿Qué significa? De dólares. De dólares. 2,280 millones. Recordarás, Álvaro, no lo puede uno olvidar porque hay una trampa detrás de eso, una historia que contar. Recordarás tú que se vende, ¿en cuánto se vende Banamex a Citicorp en tiempos de Vicente Fox? En tiempos de Vicente Fox. A ver, Citi. No lo recuerdo la cifra, pero mientras haces la operación, Alejandro, pues ¿quién es Fernando Chico Pardo? Pues es un empresario mexicano, socio de Carlos Slim, y bueno, es un personaje que maneja el grupo aeroportuario del sureste, entre otros aeropuertos que maneja el de Cancún, que es una terminal aérea de enorme movilización de vuelos y de pasajeros. Entonces es un banquero, un empresario de mucho dinero también. Sí, oye, Álvaro, entonces, a ver, ¿cuánto dices que es, cuánto quedamos que era la compra por 2,000
280, se compra un 25%, o sea, una cuarta parte. Del, Una cuarta parte del banco. Entonces, más o menos significa que está evaluado en unos 9,000 millones ¿De dólares? de dólares, unos Sí. 9,000 millones. Digo, por una operación muy sencilla de lo que pagas Chico Pardo por 4, porque está comprándose un cuarto del banco, el 25%, pues es una operación por 9,000 millones. Esto significa que está comprando a un precio menor a como Roberto Hernández, Alfredo Harpelú y Alejandro Betancourt Alpírez vendieron en su momento a Citicorp. A Citicorp lo vendieron en 12.5 mil millones de dólares. Esa operación, como usted recordará y para quien no lo recuerde, pues se lo contamos aquí, en 2001 adquiere el 100% del Citicorp Group, adquiere el 100% del grupo financiero Banamex Axival. En esta operación, lo que hace Roberto Hernández es así de los panistas, así de Vicente Fox, así. O sea, Fue compañero de Vicente Fox en la Universidad Iberoamericana. en la Ibero. Y de hecho, Álvaro, es la Ibero la que lo gradúa a Vicente Fox para que pueda llegar con un título. Acuérdate tú, seguramente te sabes esa historia. Acuérdate que apresuran el título a Vicente Sí, Fox. por supuesto, porque no estaba titulado. No estaba titulado, entonces, antes del 98. Entonces, efectivamente. le apresura la universidad. Sí. En realidad, ni Fox hizo la tesis, se la No. hicieron en funcionarios de Guanajuato. Sí, le agarran su proyecto. ¿Sabes quién? Uno, los opilotes estreñidos, como les decían. Los opilotes estreñidos eran personajillos del entorno de Vicente Fox en Guanajuato, y les decían así porque daban vueltas y vueltas y no hacía nada. Entonces les decían los opilotes estrellinos. ¿Quiénes eran? Ramón Muñoz Gutiérrez. Hijo de... Ramón Muñoz Gutiérrez, quien sería jefe de la oficina de la presidencia. El que fue conocido como embajador Dormimundo, Flores. Flores, sí, Y el otro que fue después el gobernador del INEGI. Sí, que se va después a la UDLAP o a la... No, ese es Derbez. Ese es de Ese era otro piloto estreñido, sí. pero era el que se... Sí. García Sojo, Eduardo Sojo. Eduardo Sojo. Que otro sopilote, sí, otro era de los igual. principales Derbez y sopilotes Sojo. estreñidos. Entonces, esos fueron los que en realidad le hicieron la tesis con la que se tituló Vicente Fox para su aspiración presidencial. Después, usted acuérdese, Roberto Hernández es uno de los principales operadores del fraude electoral del 2006. Señalado directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Roberto Hernández en ese momento era dueño de Banamex y era un personaje muy, muy cercano hasta el día de hoy de Vicente Fox Quesada y de Marta Sagún. Tanto que él es uno de los principales financieros de Vicente Fox para el centro ese Fox, pues que es el pase de charola en realidad para los ricos beneficiados durante el sexenio de Vicente Fox. Todos los que benefició Vicente Fox luego se mocharon para el centro Fox allá en Guanajuato. Incluyendo Ricardo Salinas Pliego. Sí, bueno, todos. Este es un personaje, Álvaro, que es... Bueno, yo tengo un perfil hecho que me costó armar un buen tiempo. Está publicado en Amos de México. Ese texto de Roberto Hernández. De Roberto Hernández. A quien Margarita Zavala le dice tío. Fíjate, sí. Pues bueno, el personaje es... Hay nefasto y este es nefastote. Nomás para decirlo por su nombre. Bueno, cuando venden Banamex a Citigroup, debían pagar impuestos. Tenían que haber pagado impuestos por una operación de 12,000
$500 millones. ¿Saben qué hicieron? No pagaron. No pagaron impuestos. Les perdonaron los impuestos. ¿Cómo los perdonaron? ¿De qué tamaño, imagínense ustedes, fue la operación? ¿De qué tamaño eran los impuestos que debían de haber pagado? ¿Y cómo le hicieron para perdonarlo? Dijeron, los señores lo registraron, deshonestos, ladrones, Roberto Hernández, Alfredo Harpelú y Alejandro Betancourt Alpies, pero sobre todo los primeros dos, porque estaban en misma participación. Son fundadores juntos de la casa de bolsa Axival. Y luego después compran, ya sabe usted, con el maravilloso Carlos Salinas de Gortari, compran Banamex. Pues no pagan un peso porque dicen que toda la operación se había hecho a través de la bolsa y a través de la bolsa no hay, pues no se tiene que pagar impuestos. Que toda la operación, lo cual era una mentira ofensiva, un escupitajo para los mexicanos que pagamos impuestos. Ese es Roberto Hernández, pero sobre todo ese es Vicente Fox. Personajes oscuros, al servicio de mafiosos toda la vida, al servicio del capital. Bueno, todo esto ya de regreso a la operación que se ha dado ahora, pues están vendiendo más barato de lo que compraron en su momento, seguramente porque Citi se quedó con una parte importante, digamos, del negocio, que es lo que habían dicho que se iban a quedar, y le está entregando a estos accionistas, pues les está entregando una parte de este negocio. Sí, efectivamente. Hoy en el comunicado oficial de Citi se establece de qué se trata el asunto de manera inclusive en los montos. Dice, en un paso significativo hacia la desinversión de Banamex, Citi anunció hoy que una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia cercana acordó comprar a Citi una participación accionaria en Grupo Financiero Banamex. Bajo esta operación, Fernando Chico Pardo adquirirá el 25%, 520 millones de acciones, de las acciones ordinarias de Banamex a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros, determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre. A la firma, esto implica un precio a valor tangible bajo criterios contables mexicanos de 0.95 veces, resultando en una contraprestación total estimada de 42,000 millones de pesos, 2.3 millones de dólares. La operación está sujeta a las condiciones de cierre usuales, incluyendo autorizaciones regulatorias en México, y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026. Y por último diría este comunicado que me parece importante, la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica y como se indicó anteriormente, cualquier decisión sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial propuesta seguirá guiándose por varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias. Y añade el comunicado, pero aquí están, digamos, la parte fundamental. Implica, Alejandro, que se vuelve a mexicanizar Banamex. Es un 25%. Vamos a esperar. Es un 25%. No tengo yo conocimiento de el resto de la tenencia como queda. ¿Cómo queda? Sí. No tengo conocimiento. Pero, Álvaro, de regreso al personaje, a este personaje que entre otros, pues bueno, es dueño, no se nos olvide. Bueno, Roberto Hernández es uno de los más grandes depredadores de este país, con mejor colados, digamos, y a los que mejor le ha ido en la historia. Roberto Hernández entre usted a un museo en México y luego busque estas agradecimientos que hay en los edificios, pues, los más hermosos de México, donde están los museos,
Y va a estar Roberto Hernández siempre ahí, en alguna parte, porque ha sido muy hábil. Se ha ido colando en los consejos, se ha ido colando, ha sido parte de Televisa, pero es uno de los padres del fraude electoral del 2006. Junto con Claudio X González. Sí, con los Claudios y con... Bueno, pues él de hecho es parte del consejo, te voy a decir, es parte de Televisa, por supuesto, pero de otros consejos de administración, de Gruma, bueno, pues sí, de ICA, o sea, y es uno de los, y ese es un dato importante, es uno de los personajes más aborrecidos por Carlos Slim Elú. Aborrece a Roberto Hernández, lo aborrece, Álvaro. Hay un momento, no me acuerdo quién lo cuenta. Sí, me acuerdo quién, pero hay en una ocasión donde le plantean la posibilidad de hacer un negocio con Roberto Hernández en algo. Y lo aborrece por deshonesto. Por eso lo aborrece. Imagínate, ¿eh? Carlos Slim aborrece al otro por deshonesto, imagínate. Y Slim se saca el zapato, le ofrecen un negocio con Roberto Hernández, se saca el zapato, se lo quita en una sesión de consejo y le pega a la mesa. ¡Pum! 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 No se vuelve a decir absolutamente una palabra de Roberto Hernández en este consejo. Los dos fueron creadores. ¿Dónde empieza bueno, los dos son, yo creo que hay una parte que no conocemos de fondo, pero los dos empiezan más o menos al mismo tiempo. Son de los primeros en correr la bolsa. Uno de Tuxpan, Roberto Hernández, y el otro acá. Se conocen en la universidad, van juntos a la universidad. Luego se conocen en el piso de remates, Álvaro, que era físico. O sea, físicamente pues se conocen ahí, no era digital, y ahí empieza una pugna. Uno funda una casa de bolsa, el otro funda la otra casa de bolsa. Así es, cazabolseros. Los dos, sí. Cazabolseros, no banqueros, pero los vuelve Carlos Salinas de Gortari banqueros. Es él quien los vuelve. Sí, hay una rivalidad y una enemistad muy clara. Y sí, tú dices con toda razón, Alejandro, Roberto Hernández Ramírez es uno de los orquestadores de las peores prácticas políticas y también empresariales, financieras en México. Uno de los oligarcas al servicio de Carlos Salinas y con beneficio de Carlos Salinas. Hoy, pues hay los principales ricos de México, en buena medida se fabricaron en el gobierno de Carlos Salinas. Ricardo Salinas Pliego es uno de ellos. Roberto Hernández Ramírez es otro. Carlos Slim es otro más. Sí, claro. Larrea. Germán Larrea, Mota, claro. Velasco. Bueno, Álvaro, casi toda la lista de los 10 más ricos de México son Salinas. Lo que él deja de pagar de impuestos, imagínense usted, gente tan miserable. Se habían hecho multimillonarios. Gente tan miserable. No pagan 35,000. Roberto Hernández no paga 35,000 millones de pesos en impuestos. O sea, imagínense ustedes nada más. Yo me acuerdo que viene firman, viene Robert Rubin a México, era el CEO de Citi Corp, y viene a México para firmar eso, pero el traspaso ese es por eso es lo que deja. Son 35,000 millones de pesos. 35,000 millones. Fíjate que estaba viendo, señor Delgado, que en algún momento hicimos tú y yo algo sobre... sí hicimos tú y yo algo sobre eso. Pero es un montón de dinero, gente muy deshonesta, en fin.
pues ya se hizo la operación. Y pues... Todavía falta, pues, pero ya es un... Si no lo hubieran anunciado, Alejandro. Mete un pie Carlos Slim en el banco de Roberto Hernández. No perdamos eso. ¿Cuál? Carlos Slim. Mete un pie en el banco de Roberto Hernández. Porque Chico Pardo es Carlos Slim. Sí, claro. Entonces ya le puso un pie adentro. Seguramente yo lo haría. No quiero darle malas ideas, don Carlos, pero yo borraría el nombre de ese personajillo gacho Roberto Hernández, pues de todas partes. Yo lo haría, ¿no? De los edificios, porque tú te metes a un montón de edificios de Banamex que son propiedad de la nación o están bajo resguardo de la nación, aun cuando la propiedad es de ellos. Donde está el nombre así grandote en letras de bronce, yo las quitaría, don Carlos, no, digo, usted sabe lo que hace. Pues sean pleitos de oligarcas, sí, hay unos que son peores todavía en cuanto a la intervención, pero pues sí, el caso de Roberto Hernández. ¿Te acuerdas de Demetrio Sodi de La Tijera, sí, Alejandro? Me acuerdo perfectamente. Este personajillo que de quinta. Repentinamente, como candidato del PAN a jefe de gobierno, un dineral. ¿Quién financiaba eso? Roberto Hernández. Sí. Y anduvo como a tantos. Haciendo daño ese personajillo Sodi de La Tijera. Haciendo daño en todos los partidos, Álvaro. En todos. Brincó a todos los partidos el personajillo ese de quinta categoría. Bueno, qué bueno que se quede en manos de mexicanos Banamex. Banamex es el banco más antiguo de México. De hecho, antes de que hubiera Banco Central, Banamex era el que imprimía billetes. Álvaro, el Banco Nacional de México es una institución con mucha historia. Fíjate, era de los 1880. Imagínate nada más, qué barbaridad. Pues bueno, qué bueno que se quede. Tiene muchos edificios históricos en el centro de la República, en todas las ciudades, y también tiene una colección de arte enorme. Arte virreinal, por ejemplo, en México tiene un montón, que es patrimonio, pues, al final de esta nación. ¿Y tiene haciendas en Yucatán? Bueno, ese es Roberto Hernández. Roberto Hernández se fue apropiando de haciendas en Yucatán. Yo cuento la historia de un pueblo, Álvaro, de un pueblito, en mi texto, de un pueblito, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Cuento la historia de cómo llegaron y compraron los edificios del Zocalito del pueblo, todos. Y luego terminaron apropiándose de todo el Zócalo del pueblo. Lo privatizaron el pueblo completo. Y luego la gente pues iba a ir al Zocalito, pues era la plaza pública ahí, y le pusieron alambre de púas. Así como te estoy diciendo, alambre de púas. Y terminó Roberto Hernández quedándose con ese pueblo completo, un pueblo completo en el corazón del territorio maya. Y Roberto Hernández tiene haciendas extendidas por ahí. Obviamente tiene permisos para explotar el agua, hablando justamente de explotación del agua. Tiene un control sobre, bueno, patrón Laviada, Álvaro. Sí. Son panistas estos. Sí, panistas. Claro, uno fue gobernador, la actual es alcaldesa de Mérida. Bueno, pues ellos son hechura, así, completita, de Roberto Hernández. Sí, sus criados. Sí, son sus criados. Sí, criados, así, a ese trato tal cual. Bueno, pues ese es el asunto. Estos personajes dan siempre para mucho.